Eh, no sé cómo usted lleve el ayuno o qué importancia tenga el ayuno para usted. La verdad que no lo sé. Mis inicios como creyente no eran nada agradable. No eran nada, porque uno acostumbraba a comer bastante. Yo prefería vigilar que ayunar, así. Yo prefería trasnocharme, quedarme hasta altas horas de la madrugada que ayunar. Me acuerdo de una vez que en la iglesia había el ayuno sin fronteras. Se conectaba Venezuela, Colombia y en ese entonces era Chicago. Y yo estaba encargado del sonido. Y el ayuno era, creo que desde las 9 hasta las 4 de la tarde, 4 y media de la tarde, era el ayuno. Y ya eran las 11, yo tuve que darme una escapada. Como en la esquina de la iglesia había un bar, me fui a comer en corto. Ese día me compré, me acuerdo, un cake y un yogur. Y una vez que recobré fuerza, subí otra vez al sonido a seguir supuestamente en el ayuno. En mis inicios como cristiano se me hacía muy difícil ayunar, pero al pasar el tiempo vi el ayuno como una necesidad, porque he entendido que hay cosas que no logramos solamente con oraciones, hay cosas que no logramos solamente con venir a la iglesia. Entendí que el ayuno es beneficioso para mí, donde aflijo mi carne, donde aflijo mi alma, como expliqué ayer, por razones espirituales. Diga conmigo, por razones espirituales. Entonces, lo que nos debe de motivar a los ayunos son sus razones espirituales. ¿Qué quiere usted de Dios? ¿Qué quiere conseguir en Dios? ¿Qué espera de Dios? Pues esas razones espirituales es que deben de llevar al creyente, diga conmigo, a ayunar. Diga conmigo, a ayunar. ¿Cuál fue la razón espiritual de Daniel? Recuerden que Daniel ayunó por lapso de 3 semanas, 21 días. Usted sabe ya la historia. Donde el ángel Miguel vino a traer una palabra que su pueblo necesitaba. Y dice la Biblia que este ángel tuvo oposición del principado de Persia. Se le opuso por 21 días. Pero en ese mismo contexto el ángel le dice: fui enviado a ti a darte una palabra porque dispusiste tu corazón a humillarte, que es la razón principal de los ayunos, y a entender. Diga conmigo, a humillarme y a entender. Diga conmigo, razones espirituales. Daniel tenía una razón espiritual y quería saber qué le iba a acontecer a su pueblo en los próximos días. Parece ser que no lo lograba orando, parece ser que no lo lograba doblando sus rodillas, y el hombre oraba 3 veces al día. Si usted lee la historia, 3 veces al día, y las 3 veces al día no le fue suficiente. Imagínense, usted ora una vez al día. Él orando 3 veces al día no era suficiente para conseguir una respuesta para su pueblo. Un hombre de oración. O sea, no era un hombre simpatizante de una iglesia, era un hombre de oración, que la Biblia dice que oraba 3 veces al día, en la mañana, en el almuerzo y en la merienda. Amén. Imagínate usted que ora una vez al día, y si es que ora, ¿me entiende? Entonces este hombre no le fue suficiente, que nunca será suficiente lo que hagamos en la tierra para conseguir algo más de Dios. No le fue suficiente sus 3 horas de oración o sus 3 veces al día de oración, sino que el hombre dispuso su corazón a ayunar por 21 días para recibir una palabra para su pueblo. Amén. Esa disposición generó en Daniel un conflicto espiritual, en el mundo espiritual, una pelea entre el principado de Persia y el ángel que venía a traer la palabra de Dios. Entonces, no sé cómo es para usted su ayuno, o cómo esté tomando esta semana de ayuno. Simplemente lo está tomando para dejar de comer, o para aprovechar y bajar la barriga que muchos tienen, o simplemente lo usan con la responsabilidad y la seriedad que se merece estos días de ayuno.
para conseguir algo más de Dios. Diga conmigo, para conseguir algo más de Dios. No es para conseguir algo, qué sé yo, para torcer el brazo a Dios y que supla los deseos de mi corazón. No, esto es para conseguir algo de Dios. Diga conmigo, es para conseguir algo de Dios. Diga conmigo, razones espirituales. Usted va a ayunar y espero que esté ayunando porque quiere conocer a su Señor, quiere más de su presencia, quiere más de su espíritu, quiere subir a nuevos niveles en su espíritu, quiere subir a nuevos niveles de fe, de conquista, quiere desintoxicarse, quiere despojarse, quiere soltar cargas, quiere soltar ofensas. Usted debe usar el ayuno de la forma correcta, porque podemos terminar el viernes y usted sigue siendo el mismo de siempre. Y lo único que hizo en esta semana fue dejar de comer. Más nada. Imagínese dejando de comer por gusto. Si vamos a ayunar, y si usted está ayunando, hágalo de la forma correcta. Dele tiempo a Dios. Si usted trabaja, si tiene un negocio, o si tiene una empresa, o tiene estudios, dele tiempo a Dios. No se atreva a este ayuno simplemente dejar de comer y no buscar al Señor, porque es una perdedera de tiempo y no consigue nada del cielo. Termina esta semana, usted sigue igual o peor. Amén. Mi tema de hoy, el ayuno te eleva a nuevas dimensiones. Diga conmigo, el ayuno me eleva a nuevas dimensiones. Debe llegar un momento en su vida, por decirlo de esta manera, debe de desarrollarse en usted una frustración consigo mismo, una molestia con usted mismo, una indignación con usted mismo, no con su alrededor, no con las circunstancias que usted enfrenta, no con las personas, sino con usted mismo. Amén o no amén. Donde usted debe llegar a las escrituras y compararse con los cristianos de aquí y con el cristiano que usted es ahora. Porque si usted se compara con el de al lado, creo que a lo mejor será mejor. Pero compárese con los primeros cristianos. Y nos daremos cuenta que nos falta muchísimo. Es fácil compararse con el hermano que viene a la iglesia. Es fácil compararse con el hermano que casi no ora o que balbucea en un micrófono. Pero vaya y compárese con la vida de los primeros cristianos y compárese con ellos. ¿Cómo está su vida cristiana y cómo era la de ellos? Nos daremos cuenta que nuestra vida cristiana es mediocre comparada a la de ellos. No hemos hecho nada. Es muy posible que no conozcamos a Jesús realmente, que no estemos llenos completamente del Espíritu Santo. Y hago la pregunta, ¿y hasta cuándo seguiremos viviendo así? ¿Cuántos años más te tienes que tomar así? ¿Cuánto tiempo más tienes que vivir una vida conforme, cómoda, apática? Cuando tomas tú la decisión de decir, hasta aquí voy a meterme esta semana ayuno a buscar más de Dios porque necesito más de Él? ¿Cuánto tiempo llevas en esta iglesia o en el Señor siendo la misma persona de siempre? Eso debe de generar en usted una frustración. Eso debe generar en usted una indignación con su misma vida espiritual. No sé usted, pero yo a veces me canso de mí mismo. A veces me canso de lo que veo. A veces me canso de lo que percibo. Me frustro, me enojo, me molesto. ¿Y sabe qué hace eso? Creo que para eso Dios colocó la ira. Para usarla de la forma correcta, para indignarnos de lo que percibimos, para molestarnos y buscar al Señor. Y por esa indignación, Señor, quiero más de ti, quiero ser cambiado, quiero ser transformado, quiero ver lo que deseo, quiero ver lo que tú me has prometido, quiero ver lo que dice tu palabra. O sea, esa molestia debe de llevarte a la presencia del Señor. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? Bien. Creo que la misma percepción que tenían los profetas del pueblo es que estos profetas eran hombres tan solitarios, tan apartados, dentro de cuevas, apartados en el desierto, por lo mismo que percibían del pueblo. Eran hombres de ayuno, de largas temporadas de ayuno. Eran hombres que pasaban a solas con Dios, porque no querían descansar
hasta ver algo en el pueblo. Amén. Elías estaba a solas con Dios por mucho tiempo, buscando su rostro. Dios se encargó de sustentarlo, era solo Elías y él. Elías y Dios, Elías y Dios, Elías y Dios. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos. Pero hasta que llegó un momento y le dijo: Elías, necesito que ores para que deje de llover. Porque este pueblo es un idólatra, este pueblo es terco, este pueblo me ha dado la espalda, ha abandonado mis preceptos, ha abandonado mis mandamientos, y dile a Acab que no va a llover. Elías fue y dijo: no va a llover por lapso de 3 años y 6 meses. ¿Qué hace Elías? Otra vez se retira con Dios, otra vez. Y Dios le dice: bueno, Elías, regresa y dile que va a llover. Dios no le dijo que le volara la cabeza a los 400 profetas. Dios no le dijo que hiciera un altar. Dios le dijo: dile acá que va a llover. Pero Elías, que conocía a Dios, sabía que había algo que arreglar, que restaurar en el pueblo para que la lluvia se desatara. Y diga conmigo: y era el corazón del pueblo. Diga conmigo: era el corazón del pueblo. No sé si usted ya está cansado de lo que usted ve en casa, o ya para usted eso es normal. Si para usted es normal, sus sentidos espirituales están completamente bloqueados. No sé si me estoy haciendo entender. Ningún problema en el hogar para usted debe ser normal. Ninguno. Ninguna dificultad, ninguna escasez, ninguna enfermedad debe ser normal y usted debe tomarlo como normal. De ninguna manera. Normal es que mis hijos estén sanos y caminen sanos para toda su vida. Normal es que caminemos en bendición y en prosperidad. Normal es que caminemos en paz. Normal es que el amor de Dios reine en mi casa. Y si esas cosas no están pasando, algo está mal. Y no podemos sencillamente acogerlo como que esto es normal. De ninguna manera. Diga conmigo: de ninguna manera. Por eso debemos ir al único lugar donde encontraremos respuestas a los problemas naturales. Y se dará cuenta que la respuesta es un asunto espiritual. Muchas cosas no cambiarán en nuestro entorno hasta que nuestro corazón cambie ante Dios. Es muy posible que lo que le está abriendo puertas a tantos problemas en el hogar es el corazón terco de alguien. Sea el corazón orgulloso de alguien que está permitiendo que Satanás traiga división, disensión, enemistad entre el mismo hogar. Amén. Entonces, cuando vamos al ayuno, donde rasgamos el corazón y donde Dios muchas veces nos revelará: tú eres el leproso de la casa, arréglate a tú y se arreglará el resto. O sea, no podemos, hombres que están aquí, tengo ustedes una cita con ustedes jueves. El tema del jueves: hombres de Dios. Cabezas que están aquí, hombres de hogar, hombres de Dios. Usted debe ser el profeta, usted debe ser el sacerdote que percibe todo problema natural. Tiene una raíz espiritual. Tiene una raíz espiritual. Amén. Si no estamos dispuestos a ayunar, a pasar tiempo con Dios, a humillarnos ante su presencia, no seremos elevados a esas dimensiones donde comprenderemos, donde entenderemos el por qué me ocurre esto. No sé si me estoy haciendo entender. Elías comprendió por qué Dios dijo que no iba a llover. Comprendió porque había un pueblo idólatra. Como él comprendió, él trajo orden, él trajo restauración con la unción que Dios le había dado, reparó el altar, arregló todo. Él logró comprender. ¿Por qué? Porque cuando nos metemos en ayunos, somos elevados a nuevas dimensiones espirituales donde comprenderemos el porqué de lo natural. Amén. ¿Estamos claros? Amén o no amén. Dile que atrás tuyo: ¿has logrado comprender el porqué de ese problema en tu casa? ¿En tu vida? ¿En tu familia? ¿Qué estás haciendo? ¿O es normal ya pelear todos los días? ¿Es normal ver cada vez que no hay armonía en casa? ¿Es normal para ti ya eso? Es muy preocupante. ¿Qué está pasando entonces con la iglesia? ¿Qué está pasando con lo espiritual que debe ser el creyente?
Amén o no amén. ¿Estamos claros? Jesús era un hombre elevado a dimensiones espirituales. Se estaban peleando por quién iba a ser el mayor. Y salió el jactancioso Pedro, el presumido, el presuntuoso: maestro, yo voy a morir contigo en la cruz si es necesario. Daré mi vida contigo. Y Jesús le dijo: Pedro, Pedro, ¿no te das cuenta que tu presunción está abriendo puertas a Satanás para zarandearte? Pero me ha venido a pedirte a zarandearte. Pedro no se había dado cuenta que su orgulloso corazón, su prepotencia, su presunción, querer ser más vivo y más espiritual que otro, era una puerta abierta para Satanás zarandearlo. Pedro no se dio cuenta. Para Pedro fue una sorpresa. Pedro por ADN, Pedro por personalidad, la misma personalidad de Pedro, no era un hombre temeroso. No era un hombre lleno de miedo. Era un hombre decidido. Era un hombre atrevido. Imagínate, no le tuvo miedo a una tormenta para caminar sobre ella, y se esconde cuando van y le dicen: tú eres uno de los de Jesús. No tuvo miedo de pararse encima del mar. Pedro por naturaleza no era un hombre de temor, pero algo lo apoderó. Algo vino sobre él, era espiritual. Jesús lo percibió, Pedro no lo percibía. Como sabía que eso no era la naturaleza de Pedro, Jesús lo fue a ver, porque sabía que el Pedro cobarde en el patio no era Pedro. No era Pedro. Por eso Pedro le dijo: tú sabes que te amo. En otras palabras, no sé qué me pasó ahí, pero tú sabes que te amo. No sé qué me ocurrió, pero tú sabes que te amo. Entonces, si no logramos descubrir el porqué de muchos asuntos naturales, porque nuestros corazones y nuestra vida no está siendo elevado a nuevas dimensiones. No podemos quedarnos como creyentes de una silla, sin percibir, sin ver, sin oír. Iglesia, que los lazos de alma no te cieguen, porque son buenos para cegar a las personas. Padres, me incluyo yo, podemos ser ciegos ante las actitudes de nuestros hijos. Es que es mi hijo. Que los lazos de alma no nos cieguen. Podrá ser mi hijo. Yo le pido a mi Dios: Señor, que el amor que le tengo a mi hijo no coloque una venda en mis ojos. Que yo lo críe, que yo lo forme y que lo corrija cuando tengo que corregirlo. Eso pasa aún en mi casa, en mi vida, porque entiendo que los lazos de alma son muy fuertes. Son muy fuertes. Pero eso no puede estar por encima de nuestra vida espiritual. Amén. Yo quiero ser elevado a nuevas dimensiones espirituales. Y el ayuno es un medio que Dios ha usado para elevarnos a nuevas dimensiones espirituales. Para percibir, para ver, para oler, para discernir, para descubrir, entender, comprender lo que otros no han comprendido. Amén. Los apóstoles sin Jesús nunca hubiesen descubierto por qué Jesús le hablaba por parábolas. No descubrían, no lograban descifrar por qué Recóncholi Jesús le tenía que hablar con parábolas a mucha gente. Jesús descubrió por qué él tenía que hablarle así a mucha gente. Y él dijo: por la dureza de su corazón tengo que hablarles así. Porque teniendo oídos no oyen, ojos y no ven, corazón y no entienden. ¿Será que Jesús veía los sentidos espirituales del pueblo cerrados y bloqueados completamente? Que los discípulos, ni por muy apóstoles que eran, no lograban ver. No lograron ver. Amén o no amén. Creo que la naturaleza esencial del ayuno es renunciar a lo natural para invocar lo sobrenatural. Lo más natural para nosotros es comer. Renunciamos a ello para comer espiritualmente.
Ayunar también fue parte de la vida de Jesús y de su ministerio y de la iglesia en el Nuevo Testamento. Y ayunar debe ser normal para la iglesia moderna en este tiempo. Solo tengo 3 puntos. Primero, el ayuno te eleva a una vida de poder. El ayuno te eleva a una vida de poder. Te pregunto lo siguiente: ¿dónde está el poder de Dios en ti? ¿Dónde está? ¿O somos aquellos típicos creyentes que dicen que esperan en la soberanía de Dios como una excusa para no hacer nada? Es que Jesús nos mandó a esperar. Ya pues. Entonces los 120 en el aposento alto hubiesen prendido la televisión y a ver cuándo llega. Aunque Él nos pone en modo de espera, yo aquí estoy desesperado. Aunque Él me ponga a esperar, yo me desespero. Le demuestro a Dios que verdaderamente quiero lo que Él me ha prometido. Si Él prometió: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. La pregunta que yo hago: decimos que tenemos el Espíritu Santo, entonces ¿dónde está el poder? ¿Dónde está el poder? ¿Cuántos enfermos se han sanado cuando usted ha impuesto mano? ¿Cuántas casas han sido impactadas cuando usted los ha visitado? ¿Cuántos corazones han sido levantados y restaurados cuando usted les ha predicado? ¿Cuántos? ¿Cuántos demonios se ha echado fuera? ¿Ha echado fuera a los demonios de su casa? No pretende echar fuera a los demonios de otra casa y los de su casa. Ni siquiera los ve que están ahí durmiendo con usted. Es ilógico creer que usted puede ver los demonios de todo el mundo, pero los de su casa no puede ver. Así es Dios, que hace cambios tan bruscos. De ayer a hoy es un cambio muy brusco, muy brusco. Ayer simplemente vine a enseñar. Poder de Dios, diga conmigo: necesitamos el poder de Dios. ¿Se puede tocar el piano, hijo? Habilita el piano, por favor. Ya conmigo: necesitamos el poder de Dios. Y van a andar la batería. A ver si les cae algo allá. Levanta su mano y diga: Señor, dame poder esta semana. Dame poder. Diga conmigo: dame poder. Dame poder. Dame poder. Dígale: Señor, dame poder. Desata tu poder sobre mí. Dígale: desata tu poder sobre mí. Desata tu poder sobre mí. Necesito de tu poder. Abrázame con tu poder. Envísteme con tu poder, Espíritu de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Jesús dijo: los que creen en mí, estas señales les seguirán. Lo primero que nos debe de seguir como señal es echar fuera demonios. No recibirlos, echarlos. Diga conmigo: echarlos. ¿Saben por qué muchos no se han atrevido a enfrentar a demonios? Porque han permitido que el miedo los paralice. Han permitido que la duda los abrace. ¿Y si no se va? ¿Saben que esa duda le invadió a los discípulos? Cuando no pudieron echar fuera los demonios, Jesús les dijo: por vuestra falta de fe no pudieron haberlo hecho. Para echar fuera usted necesita creer. Y si no se va, está lleno de miedo. Mira lo que pasa en Lucas 4:1. Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Yo conmigo: Jesús estaba lleno del Espíritu de Dios. Esta llenura fue el resultado del bautismo que recibió con Juan. Amén. Yo no digo que dentro de los 30 años el Espíritu de Dios no estuvo con Jesús. Yo creo que estuvo con Jesús. Yo creo que estuvo con Jesús. Porque el Espíritu Santo no abandona a nadie. Pero si usted ve en los inicios de Jesús, quiero que me preste atención, que usted se ve en los inicios de Jesús, antes de empezar su ministerio público, ocurrieron situaciones muy significativas para el ministerio de Jesús. Durante 30 años no se sabe de Jesús. Solo se sabe que estaba como a los 12 años
enseñándole a los pastores y a los ministros en el templo. De ahí no se sabe hasta los 30 en el Jordán. Pero Jesús llega al Jordán, le dice: Juan, bautízame. Juan lo bautiza, se abre el cielo, cae sobre él el Espíritu Santo. O sea que Jesús en ese momento experimentó en carne que es estar lleno del Espíritu Santo. Amén. Ya conmigo, él fue lleno del Espíritu Santo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Ya conmigo, tuvo hambre, indicando que Jesús en estos 40 ayunos, diga conmigo, sí tomó agua, porque la Biblia dice que tuvo hambre, no dice que tuvo sed. Y si hubiese ayunado sin agua, es muy posible que no hubiese llegado a los 40. Él ayunó con agua, tomó agua todos los días. Si tenía ganas de comer, se mandaba un plato de agua. 40 días así, tuvo hambre. Ya conmigo, tuvo hambre. Ya conmigo, tuvo hambre. Cuando entendemos para qué hemos venido a la tierra, pagaremos el precio que sea necesario para cumplirlo. Mientras que usted no sepa para qué usted vino, usted no hará nada para el cumplimiento de ese propósito. Jesús sabía que venía a la tierra a salvarla, a rescatarla del mismo infierno. Por ende, no podía ser un profeta o un líder o un maestro sin una investidura del Espíritu de Dios, sin una investidura de poder. Porque de ellos ya habían un chorrón. Eran los fariseos, los escribas, los sacerdotes, líderes pero sin poder, líderes sin Espíritu Santo. Y Jesús no quería ser uno más del montón, porque estos fariseos, estos publicanos no liberaban a nadie. Y Jesús no, con la responsabilidad que tenía de su asignación profética, no podía ser un Jesús, un Mesías, un Cristo mediocre. La palabra Cristo significa el ungido, y Él vino a representar en esta tierra su nombre. ¿Usted entiende para qué vino? ¿Usted entiende para qué está en esta tierra? ¿Usted entiende para qué usted respira todos los días? ¿Sabe para qué? Si no sabe para qué, usted no hará nada. Si usted sabe que vino para bendecir, que Dios lo llamó para predicar, para anunciar las buenas nuevas, para anunciar las virtudes de aquel que lo llamó, para anunciar a Cristo Señor, Salvador, Redentor y Perdonador, usted hará todo lo posible para recibir el equipamiento para liberar a toda esa gente. Mientras que no sepa, no hará nada. Amén o no amén. Antes de que Jesús comenzara su ministerio público, ocurrieron dos experiencias críticas por las cuales pasó. La primera fue cuando el Espíritu Santo descendió sobre él y fue investido sobrenaturalmente del Espíritu Santo para su ministerio. Cualquiera pudo haber dicho: ya estoy listo para el ministerio, tengo al Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Dile que tuyo, aunque lo tenga, no estás listo para muchas cosas. Jesús estaba lleno del Espíritu. Cualquiera de nosotros diríamos: estamos listos para predicar, estamos listos para empezar el ministerio, estamos listos para cumplir nuestra asignación, estamos listos para cumplir el propósito, estoy listo para cumplir el llamado. Dile que tuyo, no es suficiente. Diga conmigo, no es suficiente. Jesús, aunque era lleno del Espíritu de Dios, dijo: no, todavía quiero más. Ya conmigo, Jesús quería más. La segunda experiencia que Jesús tuvo fue 40 días de ayuno en el desierto. Él se abstuvo de comida y se centró en lo espiritual. Aparentemente, durante ese periodo tuvo un conflicto con Satanás cara a cara. A través de su ayuno resultó victorioso de ese primer conflicto contra Satanás. Es muy posible que si Jesús no estuviera lleno del Espíritu de Dios, es muy posible que Satanás lo hubiese derrumbado. Amén. Amén.
Dile que a tuyo, Satanás, perdón, diga conmigo el Espíritu Santo. Diga conmigo el Espíritu Santo. Yo sé que usted me va a pelar los ojos ahorita. Diga conmigo el Espíritu Santo. De a propósito me meterá en conflictos con el diablo, para ver si es la única forma de que ayunemos. Dígame que el Espíritu de Dios no hace eso. Si el mismo Espíritu llevó a Jesús al desierto para enfrentarse con Satanás, ¿será que muchos conflictos más que del diablo son del cielo? Como excusa para elevarnos a nuevas dimensiones espirituales. Y todavía no entendemos eso. Todavía no lo comprendemos. Todavía no lo percibimos en su plenitud. Simplemente estamos dando fuera al diablo, y el diablo ni siquiera está ahí. Si el Espíritu de Dios no hubiese llevado a Jesús al desierto a enfrentarse a Satanás, Jesús no tuviese necesidad de ayunar. Con una llenura hubiese sido suficiente. Con una llenura sería suficiente para Jesús. Y muchos cristianos se han quedado simplemente con una llenura del Espíritu. Ay, sentí algo en la iglesia. Ay, creo que el Espíritu de Dios me tocó. Ay, creo que me llenó. Y de ahí no hacemos más nada. Pero los conflictos siguen. Los problemas vienen. Los hijos se siguen enfermando. Los problemas económicos continúan. La pandemia todavía sigue. Entonces la llenura todavía no es suficiente. Amén. Usted no sabe si ese conflicto que usted vive hoy es una excusa del cielo para a usted elevarlo a nuevas dimensiones. Pocos amenes, que a nadie le gusta cuando hablo de conflictos. Usted no sabe si ese problema en casa es una obra que el Espíritu de Dios le dijo: métete ahí y empieza a ayunar para que te eleves y lo venzas. Amén. Para que te eleves y lo venzas. Para eso son los ayunos. Por eso ayunamos, para que nuestra vida sea elevada a nuevas dimensiones y poder enfrentarnos a los diablos que no hemos podido vencer por mucho tiempo. ¿Será que tiene hambre usted? Que no puede decir amén, no puede levantar las manos. Casi le tomo una foto a mi almuerzo y le iba a mandar a mi mamá. El ayuno es esencial en nuestras vidas si queremos obtener la victoria sobre Satanás. ¿Usted quiere obtener las victorias sobre esas maldiciones generacionales? ¿Quiere obtener victorias sobre esos conflictos en casa? ¿Sobre esa economía estrecha? ¿Sobre que sus hijos solo viven enfermándose, solo pasan en hospitales? Pues ¿qué esperamos para elevarnos a nuevas dimensiones espirituales y enfrentar a Satanás cara a cara? ¿Y sabe cómo lo enfrentamos a Satanás? No con puño limpio, con la palabra. Parece ser que cuando ayunamos, la confesión de la palabra tiene más peso, más poder, más autoridad. Amén. Escrito está. Escrito está. Yo declaro que esos conflictos se irán esta semana de ayuno en el nombre poderoso de Jesús. Dios lo va a elevar esta semana y usted se enfrentará a esas maldiciones, a esos demonios, y lo va a echar fuera. Se va a ir, se va a ir. Qué interesante que Satanás lo estaba esperando a Jesús en el desierto. El Espíritu de Dios lleva a Jesús en el desierto, y el que te termina yendo del desierto es el diablo y no Jesús. Amén. El que se terminará yendo es él, no usted. No me escuchó. El que se terminará yendo será él, no usted. Y Jesús en el mismo lugar donde estaba Satanás, sentado esperando que los ángeles le vinieran a servir. Usted va a destronar a ese diablo en su casa, y usted se va a sentar en ese lugar donde él estaba, y va a ver a ángeles sirviéndole, trayendo la provisión, bendiciéndolo. Pero miren lo que dice el verso 14 del mismo capítulo de Lucas. Y Jesús volvió en el poder. No lo tenía. No lo tenía. Estaba lleno no solamente. La Biblia solo registra que estaba lleno del Espíritu de Dios. Pero en el verso 14 dice que después de los 40 días, diga conmigo, volvió en el poder.
Diga conmigo, volvió en el poder. Diga conmigo, volvió en el poder. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Jesús sabía que no era suficiente una llenura del Espíritu Santo para destruir las obras de Satanás. No era suficiente una llenura del Espíritu Santo para rescatar los corazones del infierno. Jesús se vio en la necesidad de entrar en una temporada de ayuno, una temporada de negación, una temporada de rendición, una temporada de humillación para conseguir lo que un pueblo necesitaba, para conseguir la liberación que un pueblo necesitaba, para conseguir el poder para destruir las obras de Satanás. Hombres de casa, seamos responsables. Metámonos ayuno para conseguir lo que nuestra casa necesita. ¿Será que las mujeres tienen los pantalones que los hombres no dicen amén? Métase un ayuno para conseguir lo que ese negocio necesita, para conseguir lo que esa casa de luz necesita. En el ayuno conseguimos los recursos, el equipamiento, la habilidad para que otros sean liberados, para que otros sean restaurados, para que otros sean sanados, para que otros sean levantados. Amén. Ya conmigo, a ayunar más seguido. Ya conmigo, a ayunar más seguido. Ya conmigo, a ayunar más seguido. ¿Con qué miras cada situación? ¿Con el ente natural o el ente espiritual? ¿Cómo está tu percepción? Pastores, no sé qué tiene ese hermano conmigo. Esa es tu percepción natural. Simplemente lo verás como que no es compatible contigo. O sea, tu lente solamente llega a ver lo natural. ¿No puede ver que hay un diablo detrás de que usted no se una? Mientras que no seamos elevados a nuevos niveles, no podremos ver el meollo de los problemas. Amén. No sabe qué hacer en su departamento. Son indiferentes, son fríos, llegan tarde. Ya ayunó por ellos para conseguir lo que ellos necesitan. Ya dejó de comer. Esta iglesia debería ser delgada. Amén. Y no porque el azúcar se me haya elevado, sino porque yo quiero elevarme. ¿Estamos? Pastor, el dinero solo se me va en enfermedades, en medicina. Ya no sé qué hacer. Ya ayunó. Si no ayunó, no ha hecho nada. Ya ayunó. Pastor, siempre y cuando los problemas con mi mujer, mi problema es en el matrimonio, ya no lo aguanto más. ¿Qué ha hecho? Gritarle. No ha hecho nada entonces. Castigarle con el látigo la indiferencia. Cederle las 3 plazas de su colchón y usted irse a la sala. No ha hecho nada, mandarina. Amén. Los problemas que usted enfrenta tienen una raíz y en el ente natural nunca los va a descubrir. Nunca. No los va a descubrir. Se estrellará contra la pared, se desgastará, se frustrará peleando con su mujer. Si usted no asciende, a nuevos niveles, usted no podrá ver el meollo del asunto. Amén. Imagínate Pedro, simplemente por tratar de convencer a Jesús que no vaya a Jerusalén porque lo iban a medio matar. Jesús le dijo: usted está endemoniado, el diablo se le metió, apártate de mí, Satanás. A veces no logramos discernir que las buenas intenciones que alguien tenga conmigo es el diablo metido. Pedro no lo estaba dañando, estaba disque salvando la vida. Lo estaba cuidando, lo estaba protegiendo, y Jesús le sale: endemoniado que estás.
Hermano, no vayas por allá, mira que esa casa de luz está lejos. Apártate de mí, Satanás. Jesús descifró el meollo del asunto, porque Jesús nos revela que cuando vivimos colocando nuestra mirada en la de los hombres, es más fácil para que el diablo nos posea. Jesús le dijo: porque no pones tu mirada en las cosas de arriba, sino en la de los hombres. Jesús le da la razón por qué Satanás se le metió a Pedro y por qué estaba impidiendo. Imagínate, escúcheme bien. ¿No era el diablo que quería matar a Jesús? ¿Y por qué el diablo se le mete aquí? Para evitar que vaya. ¿Qué diablo para bipolar? ¿Es merengue o no es merengue? ¿Lo quería matar o quería impedir? ¿Saben lo que él quería impedir? El propósito de Dios. Eso él quiere impedir, que se cumpla el propósito de Dios sobre la tierra. Amén. Pedro, que no era nada espiritual en los tiempos de Jesús, cuando llega el Espíritu de Dios, cae el poder. Pedro le dice a los fariseos, a los políticos, a los romanos, le dijo: ustedes no sabían es nada, porque si Dios se lo hubiese revelado, no hubiesen crucificado a Jesús. ¡Qué espiritual! Le dio al clavo Pedro. Amén. ¿Estamos? Así que diga tuyo, cuidado con las buenas intenciones que alguien pueda tener. Cuidado, esa buena intención, ese supuesto cuidado, esa supuesta protección te separe del propósito de Dios. Qué difícil, ¿no? Descubrir eso. ¿Sabe cómo la descubrimos? Cuando nuestra vida se eleva. Cuando nuestra vida se eleva, ahí descubrimos. Pedro no se dio cuenta, ni supo en qué momento se le metió el diablo. Amén. Es que al que se le mete nunca se da cuenta. Amén. Una cosa es estar lleno y otra cosa es estar en el poder del Espíritu. Desde su bautismo en adelante el Espíritu estaba ahí, pero fue ese ayuno lo que desató el poder del Espíritu Santo para fluir a través de su vida. Yo declaro una semana de poder, iglesia. Yo declaro el poder de Dios sobre su vida en esta semana. Va a liberar gente, va a liberar familia, va a liberar su casa, va a acudir, va a tener, va a recibir la provisión que usted necesita para ese hogar, esa familia, ese matrimonio. 2. Padre Santo, primer punto. Son 3 puntos, ya van a ser las 9. 2. El ayuno te eleva en tu asignación profética. El ayuno te eleva en tu asignación profética. Asignación profética, para que luego entienda más, en tu propósito. Te eleva en tu propósito. Ya conmigo, me eleva en mi propósito. Moisés tenía un espíritu liberador, pero el espíritu liberador estaba caído. Diga conmigo, caído. No estaba elevado. ¿Por qué digo esto? Porque Moisés se indignó cuando un egipcio estaba matando a un hermano hebreo. Y ese llamado, ese espíritu que Dios había colocado en Moisés de liberador, de libertador, saltó a hacer justicia en sus propias manos. Él era un libertador, pero de ese modo no lo era. Así Dios no lo quería. Hay muchos rasgos que demostrarán el liderazgo que tenemos, pero aún esos rasgos no es lo que Dios quiere. Dios no quería que Moisés solamente liberara a un hebreo. Dios quería liberar a un pueblo. Pero él, como no había sido elevado en su asignación profética, lo hizo en sus propios medios, trayendo justicia y venganza. Amén. Hechos 13. Vamos a Hechos 13. Verso
1. Había entonces en la iglesia que estaba en la Prosperina profetas, solo una. Profetas, dije, y maestros. Estaba Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ya conmigo, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, otra vez, imagínate, ayunaron para descubrir y otra vez ayunaron para enviarlos. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Verso 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. ¿Qué vemos aquí? Que si no fuera por el ayuno, los apóstoles no hubiesen descubierto que dentro de ellos había otro apóstol. No se había descubierto los propósitos que estaban dentro de la iglesia de Antioquía. Habían profetas, maestros y los apóstoles. Y dice que cuando ellos empezaron a ayunar, el Espíritu de Dios les dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la asignación que yo les tengo preparado. Dios les habló, llamaron a Saulo y a Bernabé y le dicen a Saulo y Bernabé: ¿sabe qué? Dios me habló y me dijo que Dios tiene un plan contigo. Otra vez vamos a ayunar. No solo ayunaron los apóstoles, ayunó Saulo y Bernabé. Amén. Amén o no amén. Dile que a tuyo: los que huyen del llamado es por falta de ayunos, porque los que ayunan dicen sí. El que ayuna está dispuesto. El que ayuna tiene abierto el corazón. El que ayuna, a él también le habla: yo te llamé, yo te escogí para esto, para lo otro, para predicar mi palabra. Por eso es que cuando lo llama un hombre de Dios, para él no es sorpresa. Para mí no fue sorpresa, porque desde mis 7 años me lo vivían diciendo. Llega a mis 15 y viene el pastor y me dice: tú vas a ser un pastor. Ay, ya me lo vienen diciendo desde mis 7 años. Y yo lloré ese día y me caí al piso de bravo y lloré por enojo, porque no quería, no era un hombre de ayuno. Amén. Ayuna, dile que a tuyo, ayuna. Y Dios te va a revelar la asignación que Él tiene contigo. Un propósito especial, una asignación profética. Descúbrelo, búscalo. Métete en temporada de ayuno y descubrirás para qué Dios te llamó. Imagínate que tú estés en esta semana de ayuno: Señor, háblame. Y llega el domingo el pastor y te dice: te necesito para este lugar. Amén. Pero ¿sabe qué? Esto es lo hermoso cuando la autoridad y el que está bajo autoridad ayunan. No hay cortos. No hay cortos. Se trabaja en armonía. Miren lo que pasa en el capítulo 14. Miren lo que hace Saulo y Bernabé. Yo oro para que esos Saulos y esos Bernabé se levanten aquí. Amén. Verso 21, 14 de Hechos. Saulo y Bernabé viajaron, fueron ya enviados por el Espíritu Santo, recién ayunaditos, instruidos, discipulados por los apóstoles. 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. Wow. Ya conmigo, un discípulo tiene el poder de formar discípulos. Yo quiero que esos discípulos se levanten, por Dios santo. Por eso también ayuno, en serio, para que los discípulos que tengo formen más discípulos.
aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos. ¿Dónde están esos líderes? Usted está confirmando los ánimos de sus hermanos. Hay que ayunar más. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones que entremos en el reino de Dios. ¿Cómo entramos en el reino de Dios? Por medio de tribulaciones. Así que deje de estar orando para que no le venga ninguna, pues si no, ¿cómo entra? Ay, es muy posible que Saulo y Bernabé escuchaba a los mismos que escucha a veces el pastor: papá, ya no aguanto más, ya no puedo más, está muy difícil, no entiende. Yo te voy a responder: es necesario que por muchas tribulaciones se entre en el reino de los cielos. Y mira, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos. Qué lindo que los que ayunan enseñan a ayunar a otros. Ellos tenían sus casas de luz, y hasta las casas de luz las llevó a ayunar. Imagínense, en las casas de luz levantó líderes, ancianos. En la casa de luz levantó discípulos. O sea, no solamente era gente que se sentaban a oír por 20, media hora a alguien hablar de Jesús. Si usted piensa que esa es su labor en la casa de luz, usted no sabe qué tiene que hacer. Usted tiene que levantar discípulos, levantar líderes y expandir el reino. ¿Siguen cómo no suenan los amenes? Papá me mandó a predicar. Ay, ahí voy, les predico, les calento cualquier mensaje. Está papá, y hay 10 personas ahí. ¿Y qué hacen con esas 10? ¿Son líderes? ¿Son ancianos? ¿Ya saben ayunar? Y solo eran casas de luz. Hoy hay iglesias que no son ni discípulos, ni siquiera ayunan, pero se llaman iglesias. Amén. ¿Verdad que usted va a enseñar a ayunar? Hermano, tengo este problema en casa. Dígale a mi hermano: mire, vamos a ayunar. Deje de comer mañana, métase a orar y vamos a encontrar respuesta. Así que tiene harto trabajo el Empalme, harto trabajo Naranjito, harto trabajo en todos los lugares donde se está predicando. Ahora en el suburbio que empieza mañana, harto trabajo. Y los que deben de ayunar más son los líderes. Deben ser los Saulos y deben ser los Bernabé. O sea que a eso los voy a ver delgado. Los voy a ver fitness. Dile que tú, si te metiste a soldado, hasta disparar vas a aprender. Amén. ¿Quiere resultados? ¿Quiere poder? ¿Quiere eficacia? Pues que Dios lo eleve en su asignación profética. Y usted se ha elevado en los ayunos. ¿Cuándo fue la última vez que usted ayunó por su casa de luz? Pastor, yo hago una sola. Cuando usted convoca una sola. No sea bandido. No sea bandido. Métase una noche entera. Ore por esa casa de luz. Y va a ver que en la próxima semana los resultados van a ser palpables. Ayuno unos 3 días por esa casa de luz y va a ver cómo los corazones son cambiados. Amén. Si predicar fuera todo, ni los apóstoles ni Jesús tuvieran necesidad de ayunar. Amén. Como que no le gusta el tema del ayuno, le gustan las vigilias. Yo hago vigilias. Amén. A ver si en las vigilias ahí están despiertos los que se duermen cuando no hay vigilia. 3. El ayuno te eleva a una vida de autoridad. Diga conmigo: el ayuno me eleva a una vida de autoridad. Mateo 17.
Mateo 17, verso 21. Pero este género no sale, no va a salir por nada, ni aunque digan mi nombre, dijo Jesús, ni aunque digan que son apóstoles, no importa que digan que son ungidos. Este género no sale sino con oración y ayuno. Con oración y ayuno. Diga conmigo, oración y ayuno. Los discípulos se dieron cuenta que tener una autoridad delegada no era suficiente para enfrentar demonios. Amén. No es suficiente confesar: yo soy hijo de Dios con poder. Dígale eso a un demonio a ver si se va. No es suficiente con decir: soy más que vencedor en Cristo Jesús. No es suficiente decir: todo lo puedo en Cristo. Ellos tenían una autoridad delegada. Jesús le dio autoridad para echar fuera demonios. ¿Por qué a este no lo echaron? Jesús no mintió, le delegó una autoridad. Y ellos iban contentos. Hay una parte donde ellos regresaron contentos, diciendo: Señor, estamos alegres y contentos porque los demonios se nos sujetan, nos obedecen. Y llega aquí, Jesús los encuentra frustrados en una piedra, sentados, amargados, tristes, porque ese demonio no se les salió. O sea que hay demonios que tienen jerarquía, rangos, niveles de autoridad, niveles de dominio. Si no pudieron con este muchacho, ¿usted cree que podían con las 12 legiones de demonios? ¿Con las legiones de demonios que tenía el Gadareno? Amén. ¿Y echó fuera los demonios que hay en casa? ¿En cuál casa? En la suya. ¿Ya echó fuera? ¿Ya lo vio principal? ¿Cómo va a echar fuera algo que no ve? Y que no sabe y que no percibe. No soy tonto yo ir a las casas. Uno percibe, uno se da cuenta la atmósfera cómo está pesada, hostil. Uno logra ver, logra percibir qué está ocurriendo, qué está sucediendo. Pero a veces me doy cuenta que los que viven ahí ni por enterados. Y eso es muy preocupante, porque usted puede estar durmiendo con el diablo y usted no se da cuenta. Usted puede estar durmiendo con demonios y no se da cuenta. Si usted está aquí, mujer, y usted se quiere casar y su esposo no quiere casar, ¿ya echó fuera ese demonio? O solamente decimos: es que él no se quiere casar. Es que mi hijo no quiere venir a la iglesia. Con los hijos funciona de dos maneras: oración y ayuno y palo en la mano. Pero él camina. A mi palo yo he bautizado y le he dado un nombre al palito con el cual castigo y corrijo a mis hijos. Se llama sabiduría. Así le digo a mi esposa: pásame a la sabiduría. No, es que los niños no hay que darles porque se trauman. Por traumados hay que dar. No, es que hay que hablarle bonito. Es que hay que ser amigo. Yo no voy a ser amigo de mis hijos, porque si no los dejaría huérfanos. Yo soy padre, seré padre, moriré siendo padre y me verán en el cielo y seguiré siendo su padre. Amén. La última paliza que me dieron fue como a mis 24 años. Gracias a Dios ya me casé, que si no me seguirán dando capaz. Amén. Mi mamá ya se dio cuenta que el palo no era suficiente y comenzó a hacer imparticiones con las manos.
Pero gracias a Dios no estoy loco ni traumado ni nada por el estilo que la psicología barata dice. Amén. Papá, es que mi hijo no quiere venir. Pues hay un demonio que lo tiene encarcelado y no quiere venir. Es que tiene muchos deberes, dice. ¿Y usted qué le cree? Este género no sale si no es con ayuno y oración. Jesús se les anima a los discípulos a elevar sus vidas por medio del ayuno para poder vencer cualquier clase de demonios. ¿Será que habrá demonios que gobiernan nuestras vidas y lo hacen por nuestra falta de ayunos? ¿Por nuestra falta de ayuno? ¿Me entiende? Había un pueblito, ¿y cuándo termino? Había un pueblito, no me acuerdo en qué país era, Estados Unidos creo. Y en ese pueblito había una iglesia. La iglesia cada día iba decayendo espiritualmente, era muerta completamente. Iban 300 personas a la iglesia y de repente comenzaron a ir 10, 20. Después faltaban. Un día el pastor le tocaba predicar solamente a la familia. Y uno que se congregaba tenía su taller cerca de la iglesia. Era fiel en la iglesia, pero le dolió la condición de vida de la iglesia. ¿Y saben lo que le hace a este viejito del taller? Toda una noche se quedó orando. Hizo ayuno ese día, hizo vigilia ese día. Que esa iglesia, la vida de Dios la sea ministrando. Al día siguiente, este viejito va con todo respeto donde el pastor y le dice: mi pastor amado, le pido por favor que convoque a todos la congregación en una casa, no en la iglesia, en una casa. Consiguieron una casa grande y el pastor dudaba y le decía al viejito: no van a venir, si venían como 10 personas, no van a venir todos. Y el viejito dijo: hágalo. Llegó la hora de la cita y ese día no llegaron 300, llegaron 500 personas. Y no solo fue eso, sino que en medio de la reunión se comenzó a escuchar el lloro y el gemido de un pecador dentro. Lloraba y gritaba diciendo: necesito a Jesús en mi vida. Le hace la oración de fe, recibe a Jesús y en plena reunión comenzaron a llegar pecadores, llorando, clamando: necesito a Jesús. Y ese día hubo una gran cosecha de almas. El pastor no sabía, ni los pecadores también, pero termina el culto y los pecadores le dicen la hora, en qué momento ellos sintieron la necesidad de la iglesia. Y el viejito se dio cuenta y dijo: yo a esa hora estaba orando. Un viejito trajo vida a una iglesia. Un viejito. A veces no logramos dimensionar el poder y el alcance que tiene una oración o un ayuno cuando lo hacemos de verdad, humillando el corazón, rasgando nuestros corazones. Los que luchan por sus familias que vengan a la iglesia, ya ayunó por ellos. ¿Cuánto tiempo lleva por ellos ayunando? ¿Ya lo hizo? ¿O no tiene tiempo? Si no tiene tiempo, difícil que los vea. Dios usará otro. Pero esa no es la idea de Dios. La idea de Dios es usarte a ti como instrumento. Amén. Amén o no amén.